Perfecto, maestro. Pues buenas tardes, mucho gusto a los que no nos conocemos, a los que ya, pues hola, hola. Yo soy Francisco Olivier, yo tengo formación teatral, ¿no? Soy licenciado en literatura dramática y teatro por la UNAM. Yo empecé como con especialidad en dramaturgia, ¿verdad? Y de repente me fui jalando hacia el medio audiovisual y pues aquí es donde me he estado desempeñando ya durante más de 10 años, ¿no? Trabajando, como ya dijo el máster, en las televisoras importantes de televisión abierta. También he tenido oportunidad de trabajar en Netflix, de trabajar en Sony, trabajar en Argos Comunicación, ¿no? Con proyectos para, pues para diversas plataformas, ¿no? Estoy diplomado en creación dramática por la Escuela de Escritores de Televisa, ese diplomado que ahora se mudó para la Ibero. Ahora yo estuve ahí becado pues espero que por mi talento y no por mis conetes. Pues yo creo que ya podemos empezar, en atención a los que llegaron a tiempo, ¿no? Entonces, les voy a compartir mi pantalla, voy a quitar mi video para que no se atore ni nada, pero aquí sigo, aquí me van a estar oyendo, ¿sí? Aquí estoy, ay no, mejor sí dejo el video porque sí estoy muy feo en esa foto. Estoy muy feo en esa foto. Bueno, no es que aquí mejore mucho, pero... Entonces, pues vámonos recio. Pues de qué les voy hablando cuando me refiero a la pluma mágica, ¿no? Pues tanto a la pluma del escritor, como a la pluma de ese personaje tan famoso, como que por lo menos, ¿verdad? Vamos a hablar de Dumbo, ¿no? Espero que recuerden cuál era la importancia de esta pluma mágica que logró convencer a Dumbo de que él podía volar, ¿no? ¿Y cuántas veces en la vida no hemos requerido pues de un elemento o de una persona que nos diga que nosotros podemos hacer las cosas para creérnosla, ¿no? En mi caso particular, pues nunca me la creía, ¿no? Hasta hace algunos años yo no me la creía que En mi fuera bueno caso, en lo que hago. Sí, sí, alguien anda hablando por ahí. Escuché ahí por ahí un audio, ¿no? Mis amigos. yo no me la creía por más que mis maestros, mis amigos. Ah, es mi propio audio, ya vi. Mis maestros, mis amigos decían que yo tenía talento, ¿no? Mi maestro de dramaturgia me decía, tú eres muy bueno, nada más que eres muy flojo, Francisco. Aplicando pues para hacer lo mejor que puedo en lo que me desempeño, que es lo que me da de comer y es lo que me gusta hacer, ¿no? Entonces, en mi caso particular, yo empecé a escribir a los 14 años, ¿no? Eh, un día estaba yo ahí tirado en mi cama sin nada que hacer, no estaba encerrado por contingencia ni nada de esto, ¿verdad? Son nuevas tendencias, nuevas modas. Y de repente me puse a dibujar un mapa, ¿no? Puse ahí unos arbolitos, un bosque, una cueva, un barranco. Y de ahí empezó a surgir la necesidad, ¿no? De crear una historia para este dibujo que yo estaba haciendo. Todavía lo conservo por ahí. Y dije, ay, estaría muy padre que alguien le hiciera una historia a este dibujo. Y de repente así, ¿no? ¿Y por qué no escribo yo mismo? Y fue ahí donde pues agarré la pluma y empecé a soltarme a escribir basándome en mi mapa. Yo no conocía a Tolkien en ese entonces, ¿no? Eso no lo cuento a mi favor. Y de ahí empezó a surgir una narración que creció. Ahorita me reto insufrible, ¿no? Pero la, esta anécdota viene a colación por esto, digo, de esta necesidad. ¿Qué era lo que yo quería contar, no? ¿Por qué necesitaba yo contar una historia? ¿Por qué las personas, los seres humanos, necesitamos contarnos historias a veces para creernos lo que en realidad somos o para intentar nunca intentado, ¿no? Esta pluma mágica que mencioné al principio de mi... Ahí, Paul Valéry,
decía, ¿qué sería pues de nosotros sin la ayuda de lo que no existe? ¿No? ¿Por qué el ser humano requiere de acción? ¿Por qué requiere de inventar cosas? ¿Por qué requiere de pintar? ¿Por qué tiene la necesidad de bailar? En mi caso, ¿por qué tiene una necesidad de escribir? ¿Qué es lo que se mueve allá dentro de mí que yo tenga esta necesidad? ¿No? Todos tenemos creencias, creemos en algo, a veces intangible, invisible, ¿no? Y esto nos impele, nos impulsa a hacer cosas de repente, ¿no? En el caso de los artistas, en esto de los artistas actuales, nos impulsa a querer contar historias y de contarlas de la mejor, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esta necesidad? Y esta necesidad viene desde que el hombre es ser hombre, ¿no? Desde que agarra la pared de una caverna y empieza a dibujar, y empieza a tratar de imitar colores, imitar formas, que correspondan los relieves de la roca con relieves del posible animal, en este caso un búfalo, ¿no? ¿De dónde viene toda esta necesidad de reproducir o de recrear, que no es lo mismo, la realidad que rodea? Eh, y es una necesidad de todos los seres humanos, no solamente de los artistas. Todos los seres humanos tenemos algo de artista, ¿no? Eso ya lo están entendiendo en muchas partes del mundo y hay planes de estudio donde se incluyen materias artísticas para la formación integral de los individuos, ¿no? Se dieron cuenta de que no es que, tú eres artista, tú te vas por allá, tú eres contador, te vas por allá. No, en nosotros está la vena artística, pero de repente pues, hay quien nos vivimos de ella y hay quien se dedica a otra cosa, pero le guste, ¿no? Por eso asistimos a exposiciones, bueno, asistíamos antes de la pandemia, ¿verdad? Ahora hacemos visitas virtuales, ¿no? O de repente nos da por pintar, o por cantar, por tocar la guitarra, por dibujar, ¿no? Es esto que nos enseñan en la escuela de muy niños, ¿no? En el kinder, te van a pintarte, que te embarres con la pintura, ¿no? Y forma parte de la creación de un entorno mental sano, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando crecemos nos olvidamos de esta parte, ¿no? Nosotros los artistas, pues vivimos embarrados ahí en este mundo, pero de repente el resto de la gente que se dedica a otra cosa, precisamente al arte, viene a buscar en lo que nosotros hacemos, ¿no? Esa otra parte que ellos no están ejecutando por su parte, ¿no? ¿Por qué consumimos series? ¿Por qué asistimos a conciertos? ¿Por qué esta necesidad de salirnos de nuestro mundo cotidiano e irnos a ese otro mundo que es desconocido para nosotros, pero que nos encanta estar visitando, ¿no? Entonces, un señor que era mucho más inteligente que yo, mucho más instruido que yo, llamado Joseph Campbell, él era escritor y mitólogo, ¿no? Analizó los mitos de diversas partes del mundo. Nos decía que la función de los artistas, la función principal que tenemos los artistas, es mitologizar nuestro medio ambiente. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos estas historias, ¿no? Estos mitos? Eh, en esta charla en particular que podemos ver ahí anunciada de Joseph Campbell y Bill Moyers, él nos está hablando de por qué esta necesidad que tiene el ser humano de completar su universo con historias, con creencias que le hacen sentirse hasta cierto punto seguro, ¿no? Que hacen que no caiga en la violencia, que no caiga en la depresión, que no caiga en todo este tipo de manifestaciones negativas que tiene el ser humano, ¿no? Él decía que si una sociedad sin mitos no puede funcionar, ¿no? Si no tenemos un ritual que viene derivado del mito, ¿no? Es el ritual, repetir el mito, un ritual que nos haga parte de una sociedad, nos vamos a sentir aislados, vamos a sentir sin reglas, nos vamos a sentir perdidos en la nada, ¿no? Digo, obviamente eso pasa con los mitos antiguos, pero ¿qué pasa ahora? ¿Hay nuevos mitos?
O a eso se refería precisamente Campbell con que los artistas tenemos que mitologizar nuestro medio ambiente, ¿no? Porque él dice también que los mitos evolucionan junto con las sociedades. Entonces, ahorita los artistas estamos creando nuevos mitos, ¿no? Tanto en la, llámese danza, teatro, o pintura, etcétera. En nuestro caso, nosotros los creadores audiovisuales, ¿no? Los guionistas, los directores, todo el mundo que está involucrado en algún proceso creativo para algún proyecto audiovisual, tenemos esta responsabilidad, ¿no? De crear un mito. O sea, de repente uno no cree que su labor sea tan importante, pero tenemos una labor que viene desde los antiguos chamanes, así, a ese nivel, ¿no? Somos los que unimos este plano terrenal con el plano cósmico, con el plano de los dioses, como le quieran llamar. Entonces, la responsabilidad. Tanto así, Jorge Volpi, en este libro que yo les recomiendo mucho, no sé si ya lo leyeron, ¿no? Leer La mente, el cerebro y el arte de la ficción, él menciona que la importancia que tiene la ficción dentro de la vida del ser humano, ¿no? Él dice que la ficción le ha ayudado al ser humano a sobrevivir como especie, ¿no? En uno de los primeros capítulos él menciona, él hace pregunta, ¿quién tiene más la capacidad de sobrevivir al ataque de un mamut? ¿Aquel que nunca se ha enfrentado a un mamut? ¿O aquel otro que gracias a la ficción se ha enfrentado a 50 mamuts imaginarios y ha creado un montón de estrategias para evitar ser destruido por el mamut? Obviamente, pues la respuesta es pues, aquel que se ha enfrentado a este otro mamut, ¿no? Imaginario, ¿no? Entonces, ficción para Jorge Volpi hace que la convierte, perdón, la eleva al rango de herramienta, ¿no? La ficción es una herramienta de supervivencia para el ser humano. La ficción hace que podamos vivir miles de vidas o miles de experiencias que de otra manera no podríamos vivir. Entonces, la pluma mágica nos ayuda a esto, a vivir estas otras aventuras que de otra manera no tendríamos, vivir experiencias que ojalá no las vivamos en persona, ¿no? O que quizá querramos vivir, pero no nos atrevemos, ¿no? Por el qué dirán o porque si matas a alguien en la realidad, pues te meten al bote, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, yo vengo otro, ¿no? En el teatro puedes matar 1000 veces, morir 1000 veces, y sientes la experiencia si es que haces tu trabajo bien, ¿no? Sientes la experiencia de lo que es morir siendo ese personaje. Y te deja una enseñanza a ti ya, tú fuera del personaje, que de otra manera no podrías vivir. Dices, wow, o sea, se siente morir persona, ¿no? Pero entonces, volvamos un poquito a nuestra infancia, ¿no? Ya lo decía aquel señor que espero que hayan escuchado alguna vez, ustedes chicos de la nueva ola, ¿no? Al señor Cricri, en una de sus canciones dice, a los niños en estos tiempos, los mismos cuentos les gusta oír. ¿Por qué nos gusta que nos cuenten historias? Y sobre todo, ¿por qué nos gusta que nos cuenten buenas historias? ¿Por qué necesidad, volvemos otra vez a esa palabra, qué necesidad tenemos nosotros de estar escuchando estas historias, de estar viviendo estas aventuras que experimentó alguien más, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué un niño necesita que le cuentes 1000 veces el mismo cuento? Tú ya así ya te lo sabes hasta el cansancio y él no, cuéntamelo otra vez porque es mi cuento favorito. Quiero volver a vivir esa sensación, ¿no? Volver a vivir esa sensación. Entonces, cuando somos niños vivimos este tipo de experiencia y tiene mucho que ver con esto que ahora decimos que nos aburrimos, ¿no? Aburrirnos. Estamos aburridos. Aburrir viene del latín ab horrere, que significa miedo al vacío. Entonces, de repente pasa que si no sucede nada extraordinario en nuestra vida, que estamos encerrados por una pandemia, ¿no? Estamos en cuarentena, encerrados, decimos que estamos aburridos.
qué? ¿Por qué sentimos este temor a creer que no está haciendo nada? ¿No? ¿Qué es lo que nos da miedo? El miedo a esta falta de movimiento. ¿Por qué? Y entonces ahí surge el ente creativo, ya lo decía Einstein, ¿no? Es en las crisis cuando surge el ente creativo, cuando se exacerba el espíritu creativo del ser humano, ¿no? Pero entonces estamos aburridos y de inmediato buscamos algo que hacer, ¿no? Ahorita se puso de moda hacer TikToks, ya todo el mundo está haciendo TikTok, algunos con mejor fortuna que otros, ¿verdad? Hay unos muy creativos, otros que son insufribles, pero ya le ayudaron a pasar el rato, ¿no? Lo entretuvieron, ¿no? Y nosotros que trabajamos en la industria del entretenimiento, comprendemos, ¿no? Eso. Entonces, nuestro deber, nosotros, creativos audiovisuales, es crear cosas que entretengan, pero también que hagan que le gire un poco la piedra a nuestros espectadores, ¿no? Entonces, estamos huyendo constantemente eso, de esto a lo que le llamamos aburrimiento, este miedo al vacío, a nada, ¿no? Al no ser, que aparentemente llega cuando estamos inactivos o que parece que realmente no estamos haciendo nada. Y mucha gente lo que ha hecho ahorita que está encerrada, pues es de repente agarrar un libro o escuchar música o ver conciertos, ver videos, hacer TikTok, hacer videollamadas, ¿no? Entonces, de inmediato empezamos a movernos para sentirnos vivos, para sentir que algo está ocurriendo en nuestra vida, ¿no? En la ficción, eso siempre pasa, siempre está pasando algo, pero en nuestra vida cotidiana eso no sucede y entonces extrañamos eso en nuestra vida, ¿no? Esta pluma mágica llega hasta nosotros y hace que empecemos a crear de la nada cosas que sin este estímulo no haríamos. Entonces, decía el señor Aristóteles hace un titipuchal de años, la historia cuenta lo que sucedió, la poesía cuenta lo que debía haber sucedido, lo que debía haber pasado, ¿no? Es decir, nosotros, los creativos, los escritores, que en aquel entonces se nos llamaba poetas, ¿no? Tenemos la obligación de componer nuestro mundo. Entonces también la necesidad que tenemos de arreglar la realidad o reducirlo a algo que comprendamos, que nos quepa en la cabeza, ¿no? Eso es lo que hacemos también, ¿no? Los que nos dedicamos a esto de la escritura cinematográfica, de la escritura para medios audiovisuales o de la escritura, así, nada más, ¿no? Llámese narrativa, poesía, ensayo, lo que sea. Nos dedicamos a dar nuestra interpretación del mundo para tratar de arreglarnos nuestro mundo, ¿no? Y ya la demás gente interpretará lo que quiera, lo que pueda o lo que él o lo que necesite entender, ¿no? Entonces, nosotros los escritores constantemente inventando, creando, porque estamos incompletos, somos seres dañados, ¿no? Pero entonces, a través de esta carencia que tenemos los artistas, le ofrecemos al público en general opciones para que él también resuelva este vacío ¿no? Entonces, empezamos con la narrativa, ¿no? La épica, ¿no? La narrativa épica con los grandes relatos, ¿no? La Ilíada, la Odisea, ¿no? Posteriormente ya fue llegando más la tecnología a nosotros, alcanzamos lo que fue el cine, la fotografía, el cine, posteriormente la televisión, y ahorita, bueno, la radio, y ahorita los medios de internet, ¿no? Nunca habíamos estado tan conectados y ahorita qué bueno, porque si no, no sé qué haríamos ahorita que estamos cerrados, si no pudiéramos hacer este tipo de actividades, ¿no? Conectarnos con los demás a través de las redes sociales, del internet y de todas las ventajas que nos da las nuevas plataformas, las nuevas tecnologías, ¿no? Pero de repente pasa, ¿no? Que conforme avanza la tecnología, ¿no? Como que se va perdiendo cierto feeling,
se va perdiendo esta calidez humana, ¿no? Digo, antes de que sucediera esto del confinamiento obligatorio, eso de que en vez de irte a tomar un café con tus amigos, ay, pues le mando un WhatsApp o le hago una videollamada, ¿no? Esta pérdida de contacto, ¿no? Que también sus ventajas. Digo, yo tengo una amiga que se mudó a vivir a Australia y si no, no sabría nada de ella, ¿no? Pero siento, por lo menos en lo que atañe a mi ramo, ¿no? Que estamos perdiendo cierto feeling, ¿no? Y entonces necesitamos tener mejores estrategias. Nosotros como guionistas, recordar que lo que une todo esto es el ser humano, ¿no? Y entonces, para evitar aburrir a la gente, para que no caiga en el miedo al vacío, tenemos que aprender estrategias para no contárselos todo, ¿no? Como decía Voltaire, el secreto de aburrir a la gente consiste en decirlo todo. Como yo les digo siempre a mis alumnos en mi clase de personajes o de acotaciones y diálogos, ¿no? Hazle caso a la señora de las pepitas. No sé si ustedes conocen a una de las pepitas, si alguna vez han se acercado a alguna señora que venda pepitas, ¿no? Si ustedes llegan con cualquier señora de las pepitas y le dicen, ¿le compro todas? Si es una señora de las pepitas auténtica, les va a decir no, porque luego ¿qué ven? ¿No? Entonces, una regla de oro también que aprendemos de la señora de las pepitas, nosotros los artistas, nosotros los escritores, es en no darlo todo, ¿no? No contártelo todo para mantenerte ahí pegado a la pantalla, para mantenerte pegada a la hoja de libro, a la pantalla del ordenador, ¿no? Entonces, este feeling, ¿no? Ahora que ya tenemos tantas cosas, ¿no? Tanta tecnología, ¿no? El móvil, la web, la PC, etcétera, que ahorita se le llama narrativa transmedia, ¿no? De repente se enfoca solamente en el contenido, ¿no? Se enfoca en el contenido, en el contenido, en el contenido, y la experiencia que tengo yo es que eso no es necesariamente correcto, ¿no? Estamos olvidando, ¿no? Ok, sí, tenemos que crear un contenido interesante, un contenido multiplataforma, contar la misma historia en distintos lados, ¿no? O pedazos de la historia en distintos lados para que la gente sienta esta interacción, ¿no? Que ellos controlan un poquito la historia, ¿no? No, enlazamos juegos con el libro, con el disco, con el contenido web, con aplicaciones del móvil, bla, 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 bla. Pero de repente el error en el que está cayendo, por lo menos gente de mi gremio, o sea, de los guionistas, es que se está olvidando para quién es todo esto, para quién estamos contando historias. Ok, está muy buena tu historia, muy bien estructurada, con unos giros sorpresivos impresionantes, ¿no? Pero de repente está tan críptica la historia que nos estamos olvidando que esto todo va dirigido a seres humanos, ¿no? Si todo esto que yo estoy contando no tiene este feeling del que estaba hablando hace un momento, no voy a atrapar a mi público, ¿no? Si me olvido de ese muchacho que no se la creía y aplico esto a lo que estoy haciendo, a saber que los demás tienen estas mismas necesidades, estos mismos miedos, estas mismas carencias, temores, ¿no? No voy a conectar con ellos, ¿no? Finalmente estamos escribiendo para seres humanos, ¿no? ¿Cómo es que funcionan historias de otras latitudes? Aquí, por ejemplo, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Ahorita hay gente muy enganchada con series coreanas, con películas neozelandesas, ¿no? Con series alemanas. De por qué una historia que está tan lejos de mi contexto cotidiano conecta con lo que yo siento. Pues porque al final de cuentas están contando historias humanas, estamos viendo miedos, estamos viendo afectos, estamos viendo acciones, estamos viendo todas estas cosas que nos hacen seres humanos.
Y en el momento que olvidamos todo esto, perdemos la brújula, ¿no? De repente pasa que hay creativos que no, es que la gente no me entiende porque yo soy un artista incomprendido. Pero pues, entonces, ¿para quién estás trabajando? ¿Para quién estás haciendo tu arte? Si estás trabajando en estos medios masivos, a fuerza tienes que pensar en tu público. ¿A quién le vas a hablar? ¿A quién le vas a contar esta historia que tú dices que es genial y que no te la entiende nadie? ¿No? Entonces, de repente nos falta humildad, ¿no? Nos falta humildad. Digo, sí, los artistas tenemos el ego hasta arriba cuando nos va muy bien y cuando nos va mal hasta abajo, ¿no? Pero si perdemos de vista para quién estamos trabajando, estamos perdidos literariamente, ¿no? Entonces, por qué crea historias el ser humano? Porque el hombre no sabe realmente lo que es. Por eso inventa la ficción, ¿no? Por eso inventa estos mitos, por eso inventa técnicas de pintura, técnicas de fotografía. Está tratando de decir algo que le inquieta, algo que le falta, algo que necesita contarle a alguien más, ¿no? Si han leído la novela de Novecento, ¿no? De Alessandro Barico, ahí tiene un parlamento muy bueno, que yo siempre lo uso de referencia, ¿no? Si no tienes una buena historia y alguien a quien contársela, estás frito. Se lo dice el protagonista a su mejor amigo, ¿no? Entonces, ¿cuál es su buena historia, muchachos? ¿Cuál es esto que quieren contarle? ¿Cuál es al mundo cuál es su inquietud? ¿Por qué ¿Por qué estamos viendo esta conferencia? ¿No? Tal vez podríamos estar haciendo otra cosa, ¿no? Digo, espero que les esté gustando mi conferencia, ¿no? Pero, ¿cuál es la necesidad que tenemos, ¿no? De estar contando historias. Realmente no sé quién soy o lo que estoy buscando es disfrutar el hecho de estar vivo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué cuento historias tan distintas y funcionan? ¿No? Aquí tenemos la imagen de las series coreanas que estaba yo mencionando. ¿Por qué ahorita hay un boom, ¿no? de las series coreanas? ¿Cómo el mundo oriental me está contando historias que me están generando interés a mí, hombre occidental, pleno siglo XXI? Pues porque ellos no han perdido de vista esto que les mencionaba, este feeling, esta cosa humana que debe haber por más cada que sea mi historia, ¿no? Yo ahorita estoy viendo una que se llama Hola mamá, Dios mamá, ¿no? Que la podemos catalogar de telenovela o no sé cómo llamarla, en donde lo que se está moviendo ahí son emociones. Me están contando una historia de una cultura que yo desconozco, pero está fluyendo y la estoy comprendiendo completamente, ¿no? La mamá se muere en el parto y el fantasma de la madre quiere quedarse para ver cómo crece su hija. Digo, ese es un sentimiento que puede tener cualquier ser humano, ¿no? Yo quiero ver cómo crecen mis hijos. Yo quiero ver el primer día que van a la escuela, cuando se les cae su primer diente, ¿no? Todo esto envuelto en el mundo exótico en el que se desenvuelven los orientales, ¿no? Exótico para nosotros, obviamente, para ellos es su cotidiano. Entonces, ¿por qué está funcionando todo esto? Porque no están perdiendo de vista a quién le están contando historias, ¿no? Están resolviendo cosas que nos suceden a todos. Todos tenemos miedo, todos tenemos esta necesidad de cuidar a nuestros seres queridos, ¿no? De que haya ese elemento mágico en la realidad que nos permita quedarnos con ellos después de la muerte, ¿no? Si no, ¿por qué festejamos el Día de Muertos nosotros los mexicanos, ¿no? Es ese mito de que vienen nuestros muertos a pasar las fiestas con nosotros un solo día al año, ¿no? ¿Por qué creemos eso? ¿Por qué tenemos la necesidad de creer eso? ¿Por qué hace que nuestra labor, por lo menos no tan caótica? Si esa es la palabra, caótica, ¿no? La Casa de Papel, ¿no? Esta aventura española, Stranger Things, que se desarrolla en los 80s. Yo viví los 80s y no había monstruos de esos, se los juro, ¿no?
esta serie tan apasionante que es Dark, ¿no? Black Mirror, no sé, estas historias que vienen de otras latitudes y que sin embargo podemos llegar a comprender todos, ¿no? No digo que lo comprendamos al 100% toda la simbología que hay ahí, pero nos están hablando de historias humanas, ¿no? La pluma mágica es esta cosa a la que nos aferramos o esta cosa que necesitamos para creer que podemos hacer las cosas. Esta pluma mágica, yo ahorita le estoy llamando ficción, esta pluma mágica es esto que necesito ya resolver cosas mías, conflictos míos, a través de lo que le pasa a los personajes, o vivir la historia de amor que no viví en su momento, o poder ser un superhéroe, ¿no? Que salva al mundo, poder ser este ladrón que trata de corregir las injusticias del mundo, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la ficción, para eso nos sirve esta pluma mágica, ¿no? Entonces, nos dice también Joseph Campbell que en el mito, y yo agregué en la ficción, el hombre no busca el significado de la vida, sino la experiencia de estar vivo, experimentar todas estas emociones que no puedo experimentar por mí mismo, ¿no? ¿Para qué leo el Quijote? Ay, qué chistoso, ¿no? Este viejito que se sale a vivir aventuras de caballero, ¿no? De caballero andante. ¿Por qué sigo ahí leyendo, ¿no? El Quijote? Pues le va a ir mal a este viejito, pero tal vez yo me identifico con él, ¿no? Yo tengo este espíritu de caballero andante y yo no tuve el valor de salirme a luchar contra el mal, ¿no? Y este señor, en toda su locura y su ancianidad, sale a hacerlo. Y yo me río, ¿no? Pues sí, le va a ir muy mal a este señor, pero ahí estoy, siguiendo sus historias, ¿no? Siguiendo sus aventuras, pretendiendo que encontré al amor de mi vida en una posadera que está horrible, ¿no? A quien incluso le cambio de nombre. Entonces, esta pluma mágica nos completa esta carencia de acciones, no sé si llamarla así, que estamos experimentando nosotros, ¿no? Por eso contamos historias tan disímiles, de otras latitudes, ¿no? Una historia como el Joker me conmueve, ¿no? La historia de un matrimonio, Parásitos, están moviendo emociones, emociones humanas. A eso es a lo que tenemos que llegar. Hay un libro muy bueno que yo les recomiendo, es el protagonista de Daniel Tubau, él es español, donde se da cuenta de esto mismo que les estoy diciendo, que de repente los guionistas sí estamos muy clavados, que la estructura, y aquí en tal minuto tiene que pasar tal cosa, y nos olvidamos que toda historia es un ser vivo, que tiene su propia estructura y que su última finalidad, su última meta, es llegar a conmover a nuestros espectadores, ¿no? A eso es a lo que tenemos que aspirar nosotros como creativos, a encadenar situaciones que generen sentimientos, que generen emociones en nuestro público. Todos comprendimos o creímos comprender qué es lo que le pasaba al Joker y dijimos, no, sí, a mí también me ha pasado eso, ¿no? Puede ser. Digo, estoy hablando así ad libitum, pero igual me conmovió demasiado. Habrá gente a la que no, porque no es la historia que ellos estaban buscando, ¿no? Pero entonces, uno de mis grandes maestros, ¿no? Él sí está vivo, ¿verdad? Yo actualmente estoy tomando un seminario con él, es el maestro, el doctor Fernando Pines Monroe, que dice, en el momento en el que comprendes por qué escribes, ya no vas a necesitar hacerlo. Es decir, los escritores, en mi caso, podemos escribir porque no comprendemos algo no nos checa de la realidad y tratamos de resolverlo a través de estar inventando historias. Y si en el momento en el que lo comprendes, ya no vas a tener esta necesidad de escribir, ya lo vas a saber, ya vas a sentir que la pieza encajó. Entonces, el ser humano siempre va a ser un ser incompleto o se va a sentir incompleto y entonces por eso busca en otras partes, principalmente en la ficción,
este tipo de cosas, de experiencias, de sentimientos que cree que no experimenta en su vida diaria, ¿no? O no las experimenta de la misma manera. Entonces, la ficción es muy importante para nosotros los seres humanos. Nos ayuda a salirnos de nuestro cotidiano para entender nuestro cotidiano, ¿no? Nos hace tener esta mirada de lejos, esta mirada objetiva, ¿no? O un poquito más objetiva, al alejarnos un poquito de este cotidiano en el que estamos envueltos todo el día. Y entonces, por mi parte, sería todo. Espero que les haya gustado. Y pues abrimos la sección de preguntas, maestro. Muchas gracias. Súper, pues bueno, no sé si alguien quiere abrir su micrófono o escribir en el chat algún comentario, alguna pregunta. ¿Qué les gusta ver? ¿Se identificaron con alguna de las frases? Hola. Hola. ¿Qué es a lo más difícil que te has enfrentado cuando quieres escribir? O sea, no sé, pero siempre hay como, bueno, yo tengo como esas trabas que creo que lo que voy a contar no es para nada importante o no es nada interesante. Bueno, igual estudié letras, ¿no? Entonces